Doctor, ¿y qué pasa con el miedo? Porque esto nos pasa a todos. Bueno, yo hasta atravesarlo también tenía, si bien no era miedo, era, bueno, mucho respeto, por supuesto, por el virus, pero sí hay mucha gente que está con mucho susto de lo que pueda llegar a pasar. Y esto también genera, obviamente, que las defensas no estén tan preparadas, a lo mejor que uno esté como un poco más alicaído. ¿Cómo Sí, manejamos esto? el miedo es un mecanismo de protección. O Ujú. sea, cuando uno abraza el miedo, de alguna manera se está protegiendo. O sea, a ver, si yo le tengo miedo a los carros, trato de ir por la vereda de enfrente. O sea, el miedo me protege, o sea, me dice que tengo que hacer algo diferente. Eh, por ejemplo, yo no le tengo miedo a los aviones, pero cuando se cierra la puerta del avión, y esto es muy curioso porque hace unos años, o sea, termino primero el pensamiento, cuando cierro la puerta del avión, siento que mi vida no está en mis manos, ¿verdad? Hasta que el avión aterrice, mi vida está en manos del piloto y del copiloto. Y esto es algo que yo venía trabajando hace muchos años. Y un día me cae un piloto de paciente, ¿verdad? Un piloto que hacía, la empresa ya cerró, que era Pluna, la empresa uruguaya, Ajá. él hacía el circuito de Montevideo a Madrid, Madrid-Montevideo, o sea que cruzaba el Océano Atlántico. Entonces, después que generamos cierta confianza, un día le pregunto, ¿no? Y le digo, dígame una cosa, si usted se siente mal el día anterior, eh, ¿qué pasa con el vuelo? Dice, no, pero de todas maneras tengo un copiloto. Pero supongamos que usted come la comida del avión y los dos se sienten mal. Entonces me dice, mire doctor, le voy a decir algo, cuando yo subo a la cabina del avión, el primero que se quiere salvar soy yo. O sea que más allá de los 400 pasajeros que tengo atrás, el primero que se quiere salvar soy yo. Por lo tanto, ante el más mínimo síntoma o elemento que me permita pensar que puedo tener un problema en las 12 horas de traslado hasta Madrid, no vuelo. Así que quédese tranquilo que cuando se cierra la puerta del avión, el piloto está en buenas condiciones. Pero esa sensación de indefensión. Ahora, ¿qué pasa? Hay un límite entre el miedo y el pánico, ¿verdad? Cuando entramos en pánico, el pánico nos paraliza, ¿verdad? Y entonces ahí ni siquiera tenemos la capacidad de pensar. Entonces, el miedo eh, es algo que uno tiene que aprender a hacerse amigo. Mira, cuando yo di mis primeras conferencias, las daba en el salón de actos de un colegio cristiano, las hermanas dominicas, que tiene un salón de actos que es como un cine, ¿no? O sea, tiene 400 butacas abajo, 200 butacas arriba, del viejo estilo de cine, de butacas de cuero, y un escenario con un enorme cortinado rojo. Entonces, cuando yo daba las conferencias, llevaba a mi hijo del medio, que era el único valiente que leía parte de mi currículum antes que yo entrara. Y yo me paraba detrás de la cortina y la cortina tenía un agujerito. Y yo miraba a través del agujerito y veía la sala llena de gente y decía, ah, no me quiero ir porque, a ver, si después que hablo y doy espacio para preguntas y me hacen una pregunta que no puedo contestar, ¿cómo salgo de la situación? Me entraba un miedo realmente muy importante y al mismo tiempo me contestaba y decía, a ver, vos tenés la suficiente capacidad como para poder resolver cualquier situación que te pregunten, siempre y cuando sea adecuada al tema que estamos tratando. Entonces, no tengan, trata de aflojarte, ¿verdad? Y de poder dar la conferencia con comodidad. Y poco a poco fui superando esa situación, hasta que ahora me da lo mismo hablar ante 5 personas o ante 500, es exactamente lo mismo, porque yo me abstraigo del resto de la gente y me concentro en lo mío. Entonces, lo que uno tiene que intentar es circunscribir el miedo y no permitir pasar ese límite hacia el pánico, que el pánico sí nos paraliza, no nos deja actuar, es más, muy probablemente nos haga actuar mal, nos haga actuar incorrectamente, inclusive para nuestros propios intereses. Acá el miedo fundamental son dos, es el miedo a perder la vida, es el miedo a perder también la capacidad, porque ¿cuál es el problema? Si la persona se muere, bueno, por supuesto que es muy triste, pero allí se terminó el problema. Acá el gran problema de la vida en general, no solamente en la pandemia, es la incapacidad, ¿verdad? Que uno pueda llegar a una determinada etapa de la vida y tener un accidente vascular encefálico, tener una enfermedad autoinmune, tener una enfermedad crónica que no tenga una solución adecuada y tener que aprender a convivir con esa situación. De allí que hay un miedo intrínseco, un miedo natural que tenemos los seres humanos a medida que pasa el tiempo,
Eh, a ver, yo te puedo decir hoy en día, con 75 años, que no pensaba que iba a llegar a esta situación, ¿verdad? Y que tengo los achaques que normalmente tiene cualquier hombre a los 75 años. Y claro, en determinado momento cuando voy a una consulta médica, me pasa eso y digo, pero ¿por qué yo estoy de este lado si yo tuve toda la vida del otro lado? ¿Verdad? O sea, ¿por qué cómo me convierto de un momento a otro en paciente y en paciente que tiene que acatar, que no puede discutirle al médico las indicaciones? Pero bueno, es la ley de la vida y de alguna manera tampoco nunca pensé que en determinado momento me iba a retirar de la profesión. Traté de prepararme para eso, ¿verdad? Pensando que no era un punto final, sino que era un nuevo comienzo. Y bueno, no es fácil. No es fácil, más allá de que la escritura me apasiona y que realmente me permite estar exprimiendo mi mente de forma permanente, generando ideas y generando qué es lo que voy a escribir. No es lo mismo que estar en actividad desde las 8 de la mañana a las 8 o 10 de la noche. Pero bueno, yo creo que uno tiene que aceptar el paso del tiempo y uno tiene que aceptar y estar agradecido en primer lugar de que el motor funcione, de que intelectualmente uno pueda estar en condiciones, más allá de tener algunos problemas de carrocería como tienen todos los autos, no envejecen. Es bueno escucharlo decir esto porque uno piensa que cuándo es el mejor momento para la transformación, ¿no? Tomar esta decisión de cambiar y, bueno, poner en la balanza algunas cosas y unas pesan más que otras. Digo, ¿este momento es bueno para la transformación, para pensarlo de esa manera, esta crisis que puede convertirse en oportunidad, o no está bueno también llenarse con esto y decir, bueno, ahora me tengo que transformar, tengo que encontrar una mejor manera, una mejor versión de mí mismo? No, yo creo que, a ver, aquellas personas que piensan que ya se han reinsertado en su mercado laboral, en su empresa o en su profesión que trabajaban antes, quizás no. Pero aquellas personas, una multiplicidad de empresas que cerraron, otra cantidad que redujeron su plantilla de funcionarios en forma radical, tienen obligatoriamente que reinventarse, porque tienen que seguir viviendo. Entonces, de alguna forma, yo siempre apelo a que en estas circunstancias, que quizás no es lo ideal, porque lo ideal es tratar de hacer los cambios desde el bienestar, o sea, yo me siento bien, pero a ver, quiero sentirme mejor o quiero hacer algo que me gratifique más, pero no, pues, estoy en una zona de confort que me permite hacerlo. La otra parte es hacerlo urgido por las circunstancias, ¿verdad? O sea, me despidieron, me quedé sin trabajo, soy jefe de familia, tengo 2, 3 hijos, tengo que seguir manteniendo mi familia, tengo que buscar la manera de reconvertir. Y ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que apelar al potencial que tenemos cada uno de los seres humanos. Es decir, tú como periodista, yo como ex médico, también descubrí cuando tenía 55 años y en forma absolutamente circunstancial que tenía capacidad para escribir. Entonces, yo siempre le decía a mis pacientes, y le digo ahora a las personas que nos están viendo, que busquen en su interior capacidades que están ocultas y que quizás nunca las buscaron y nunca necesitaron apelar a ellas porque teníamos otro eje central de nuestra vida. Fíjate tú que allí por el año 2001, una época donde hubo una crisis muy importante en Brasil, en Argentina y en Uruguay, una crisis socioeconómica, yo quise en aquel momento contribuir con algo que le permitiera a las personas generar, bueno, esa reconversión frente a una crisis que también dejó una cantidad de gente en la calle. Y en aquella época, bueno, pensé en un principio hacer una serie de cassettes junto con el programa de radio, después pensé en hacer videos y un día se me ocurrió que quizás escribir un libro, yo creí que iba a ser uno, escribir un libro podía ser algo que perdurara a través del tiempo. Y me puse a escribir ese libro que fue El lado profundo de la vida, cómo enfrentar y superar las crisis personales. Y bueno, transcurrieron todas las etapas normales de un escritor sin absoluta ninguna experiencia. El libro tuvo muy buena aceptación. Fue generando ediciones una tras otra. Y eso me estimuló a seguir escribiendo y a ir tomando temas que tienen que ver con nuestro desempeño habitual en la vida. Así vino Toma un café contigo mismo, y entre tú y yo, y El espejo del alma, en fin. 17 libros hasta el momento. Y en determinado momento descubrí que yo tenía una capacidad, buena, regular, mala, eso lo escritor,
pero de poder hacer algo paralelo a lo que yo creí que era lo único que sabía hacer, que era ser médico. ¿Verdad? Que evidentemente, si hoy yo tuviera 18 años y tuviera que elegir una carrera nuevamente, no me cabe duda que elegiría la medicina otra vez, porque me permitió a lo largo de esos 43 años conocer al ser humano en profundidad. No solamente qué presión arterial tiene, si sus latidos cardíacos están bien, y su electrocardiograma, si hay que hacer un bypass o no. O sea, yo me volqué siempre a la parte emocional junto con la patología de la persona. ¿Cómo sentía esa persona su enfermedad? ¿Cómo la llevaba? ¿Verdad? ¿Cómo convivía con su familia y con su enfermedad? Y me di cuenta también que casi en el 100% de los casos, si uno va a la profundidad de cada uno de los seres humanos, va a encontrar en la génesis de su enfermedad una situación emocional conmocional. ¿Verdad? Eso lo viví de forma muy patente en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoidea, en personas con vitiligo, enfermedad de piel, ¿verdad? Con psoriasis, que nunca se pudo saber, nunca se sabe exactamente cuál es la causa, pero cuando uno analiza el perfil de personalidad, termina concluyendo que no cabe ninguna duda que la parte emocional ha tenido como disparador un terreno vulnerable o susceptible de esa persona. Entonces, si bien no hay que tomar esto de la reconversión en forma obsesiva, sí va a ser una necesidad, porque fíjate, aquí el seguro social, que acá llamamos seguro de paro en Uruguay, que normalmente es para los primeros 3 meses o 6 meses, se fue prolongando y ahora se prolongó hasta el 31 de diciembre. O sea, la persona cobra el 60, creo, o el 70% de su sueldo, amparado por el gobierno. Pero, ¿qué va a pasar el 31 de diciembre? Que seguramente no lo van a prolongar otra vez. ¿Qué pasa con esas personas? Que ese 70% que ya de por sí es un ingreso diezmado, pero por lo menos es algo, va a dejar de recibirlo. Entonces, este tiempo que está recluido, este tiempo que no puede hacer ningún tipo de actividad, tiene por lo menos que parcialmente utilizarlo en pensar cómo puede ser ese proceso de reinserción en un futuro cercano. Porque inclusive en Argentina, y esto yo hablaba con este hijo chico que está en Argentina, qué dolor de cabeza para el gobernante. Porque si hace una cuarentena obligatoria, es criticado porque la economía se paraliza y la rueda tiene que moverse. Pero si libera y pasa lo que ha pasado en España, en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Y aumenta significativamente la cantidad de casos, seguramente va a ser criticado por haber abierto todo y no haber contemplado la cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil acá en Uruguay, se está haciendo en forma muy progresiva y muy, muy prudente, y bueno, vamos teniendo buenos resultados porque la gente ha entendido que al no haber medicación, a la medicina no tener tratamientos específicos para combatir el virus, el quédate en casa es el mejor medicamento. Doctor, por último, antes de despedirnos, usted siempre recomienda encontrarnos con nosotros mismos, esto de tomarse un café con uno. ¿Cómo debería ser ese encuentro hoy en esta situación donde uno tiene que poner sobre la mesa con honestidad lo que le está pasando, que son muchas cosas? ¿Cómo podríamos encontrarnos con nosotros mismos desde un lugar que, bueno, que nos potencie, que nos haga dueños de nuestra vida? Mira, yo creo que ese café con uno mismo se ha convertido en esta pandemia en la jarra de café, ¿no? O sea, Un cuánto que hay que termo. tomar. Un termo, exacto. Y yo creo que hay que hacerlo con un cuaderno y una virome. Trazar una línea en el medio de la hoja y poner a la izquierda fortalezas, a la derecha debilidades. Y empezar a enumerar. Es decir, la autocrítica tiene que ser no destructiva. O sea, yo tengo que sentarme a tomar un café conmigo mismo para firmar, en primer lugar, un tratado de paz conmigo. Si yo estoy en guerra con mi persona, ¿verdad? Si lo único que hago es darme palos permanentemente por los errores que pude haber cometido o por qué no me anticipé a la situación y no me di cuenta que esto venía de una determinada manera, no solamente no avanzo, sino que voy retrocediendo cada vez más porque la angustia cada vez va a ser peor. O sea, el análisis del pasado para cualquier ser humano debe tener como único objetivo aprender. Es decir, cometí errores, bueno, perfecto. En primer lugar, soy un ser humano y tengo derecho. Pero para no cometerlos de nuevo, tengo que aprender. Tengo que ver
en qué me equivoqué, cuáles fueron los pasos o el camino errado para poder enmendar. En segundo lugar, cuáles fueron mis éxitos en el pasado, o mis fortalezas, ¿verdad? Porque todos tenemos en nuestro pasado cosas que hicimos mal o muy mal, y algunas cosas que hicimos muy bien, de las cuales generalmente nos olvidamos. Entonces, ¿cómo me potencio hoy que me siento totalmente indefenso? Me tengo que potenciar con mis éxitos pasados, con mis fortalezas. Pero también tengo que reconocer cuáles son mis debilidades. Porque sobre esas debilidades tengo que trabajar para intentar por lo menos convertirlas en nuevas fortalezas que me permitan dar ese salto hacia el futuro, porque tengo que seguir viviendo. Entonces, el diálogo interno tiene que ir en primer lugar por valorar mi persona y por tratar de potenciar los dos pilares fundamentales de la autoestima, que son la confianza y el respeto por uno mismo. Confianza no en que voy a ser capaz de hacer todo, porque eso no es cierto. Nadie es capaz de hacerlo. Pero confianza en que voy a hacer el máximo esfuerzo para poder lograr mis propósitos o mis objetivos. Eso me da una bocanada de aire muy importante. Yo tengo que tener confianza en mi capacidad, tengo que tener confianza en mi fuerza, tengo que tener confianza en el poder de mi mente, ¿verdad? O sea, todos albergamos ideas, proyectos. Lo que pasa es que la rutina diaria no nos permitía muchas veces sentarnos con nosotros. Ahora nos sobra el tiempo. Lo podemos hacer cuando queremos, de mañana, mediodía, de tarde, no hay que vestirse específicamente, lo que hacer en pijama, lo puedo hacer en camisón, como quieras. ¿Entendés? Entonces, esas debilidades que seguramente van a aparecer, y que es bueno reconocerlas, y es bueno saber que hay determinadas cosas que a mí me cuestan hacer, ¿verdad? Y que forman parte, están de alguna manera engarzadas en mi personalidad. Las puedo cambiar. ¿Cómo las puedo cambiar? Mira, todos nosotros construimos un edificio para nosotros. Y ese edificio está basado en creencias y en modelos de comportamiento, paradigmas. Entonces, ¿qué es una creencia? Una creencia es una afirmación al cual le damos el valor de una verdad. ¿Cómo se genera una creencia? Primero con lo que nos enseñan nuestros padres, ¿verdad? Esto es blanco y esto es negro. No toques cuando somos chiquitos el enchufe, no pongas los dedos en el enchufe. O sea, y si vamos a acercarnos al enchufe, nos pegan una palmada en la mano. De alguna manera nos hacen ver y sentir que eso no lo podemos hacer. Y eso va generando una creencia. De grandes sabemos que tenemos que respetar la electricidad, ¿verdad? Porque un choque eléctrico nos puede matar. Entonces, ¿qué sucede? Ese edificio de la vida está basado en esas creencias y en esos modelos de comportamiento. Pero llega un momento en la vida en que quizás tengamos que cambiar las creencias. Porque como la vida es dinámica, las creencias también tienen que hacer. Entonces, más allá de los códigos éticos y morales que generalmente no cambian, o si cambian, uno tiene que analizar si el cambio es positivo o no, otras creencias sí tenemos que cambiar. Porque no es lo mismo el mundo cuando yo tenía 16, 17 años, ¿verdad? Que iba a buscar a un amigo que vivía a la vuelta y nos sentábamos en el cordón de la vereda a conversar. Eso hoy prácticamente existe. Sí, claro. Pero yendo mucho más cerca, yo tengo 3 hijos y los 2 grandes, que se llevan muchos años con el tercero, iban en la tarde, por ejemplo, a la panadería que estaba en la esquina, a comprar pan o a comprar facturas, llaman ustedes, bizcochos llamamos Sí. nosotros. Nadie podía pensar que en ese momento podía suceder un atraco o un delincuente podía entrar en la panadería. Hoy, ¿verdad? Que mis hijos tienen ya los grandes 40 años, cuando mi hija sube al auto, lo primero que le digo es bajar la cartera al piso y bajar el botón de la puerta. Es decir, las creencias cambiaron, o sea, ya no podemos actuar con esa soltura con que actuábamos antes. ¿Por qué? Porque lo social cambió. Entonces, en forma personal, yo tengo que ver si alguna de esas creencias no las tengo que cambiar. Y claro que no es fácil cambiar una creencia porque está muy arraigada en nuestro interior. Pero si no lo hago, si no tengo la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los fenómenos modernos, a los fenómenos actuales, hay como una enorme ola que me va a pasar por encima y me va a dejar rezagado. Entonces, utilicemos este tiempo de pandemia en reflexionar sobre eso. ¿Cómo voy a salir a la calle cuando me permitan hacer? ¿Voy a ser el mismo que antes? No, no voy a ser.
porque la vida no va a ser. Aún el más optimista tiene que saber que esa nueva normalidad va a tener una distancia muy grande, por lo menos por un tiempo muy largo, a lo que hacíamos antes. Fíjate, aquí en el aeropuerto de Carrasco hay un McDonald's muy lindo, ¿no? Entonces, muchas veces, sin tener nada que ver con tener que volar, mucha gente va a ese McDonald's porque aparte el aeropuerto es muy lindo y era un paseo más. Hoy es como un lugar fantasma, ¿verdad? Porque nadie quiere ir al aeropuerto porque los pocos viajeros que vienen pueden estar infectados, ¿verdad? Porque hay 2 vuelos semanales de Madrid, de Iberia, por ejemplo. Y bueno, el que no tiene más remedio o el que tiene un familiar que viene, va al aeropuerto, pero lo demás como paseo, O como el desapareció. lugar de los sueños, ¿no? Que uno se iba a un lado del Exacto, mundo. sí. Sí, ve cómo despegan los aviones y cómo aterrizan. Pero así como eso, otra cantidad de actividades que van a tener un cambio radical. Entonces, tenemos que utilizar este tiempo no para quejarnos, no para lamentarnos, sino para fortalecernos, ¿verdad? Quizás seamos mucho mejores en esta nueva normalidad, porque tuvimos un tiempo importante para reflexionar sobre nosotros mismos y para reconvertirnos. Es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis capacidades? Estas no las usé hasta ahora. ¿Las puedo poner en práctica? Y probablemente sí, porque pensemos, por ejemplo, en las guerras y en las inmigraciones. ¿Cuánta gente me ha pasado en los últimos 2 años, por ejemplo, con esta gran inmigración que hubo de venezolanos y de cubanos, por ejemplo, de ir a un bar, ¿verdad? Y atenderme una persona de Venezuela. Y cuando entablamos el diálogo, resulta que es un economista, O un ¿verdad? médico, un Tiene, abogado. claro que tiene un título universitario, pero que bueno, en esa inmigración tiene que trabajar en lo que sea para sobrevivir. Quizás en algún momento pueda hacer la reválida y pueda trabajar en su profesión. Entonces, si toda esa gente lo pudo hacer, ¿verdad? O sea, y lo hace, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Entonces, no minimicemos nuestra capacidad y no nos dejemos ganar por la angustia, por la ansiedad, por la desazón o por la depresión, porque si bien reconocemos que es un momento difícil, estamos vivos. Y eso tiene un valor agregado absolutamente increíble. No es algo menor hoy en una pandemia estar vivo, cuando hay más de 1 millón de muertos alrededor del mundo. O sea, ¿tú te imaginas lo que es 1 millón de Un personas? montón. Es la tercera parte de la población del Uruguay, ¿verdad? O sea, es realmente catastrófico. Entonces, seamos agradecidos, estemos contentos de que estamos vivos, sigamos cuidándonos, pero utilicemos el tiempo en crecer como personas, en conocernos en profundidad, ¿verdad? Y saber de qué manera también podemos ser solidarios con quien lo necesita. Porque siempre hay alguien que está peor que nosotros. Y eso no es un consuelo, es simplemente decir, bueno, yo voy a extender mi mano para por lo menos mostrarle el camino de qué es lo que yo hice. En tu caso, por ejemplo, tú cursaste la enfermedad. O sea, tú podés aconsejar a muchas personas a cómo hacerlo y de qué manera cursar la enfermedad. Más allá que uno no puede manejar la agresividad del virus, porque eso depende de la relación, siempre se dice, agresor y huésped. O sea, el virus ingresa y depende de tus mecanismos de defensa, cómo están, ¿verdad? Si bien no tenés anticuerpos específicos para el virus, tenés un sistema de defensa que se activa inmediatamente cuando entra una agresión. Eso no lo podemos saber de antemano, pero sí vos podés contar tu experiencia emocional, porque no debe haber sido sencillo para ti que el médico te diga, bueno, tenés coronavirus. Positivo, claro, sí, sí, totalmente. Positivo, ¿verdad? O sea, es un impacto, no cabe duda, ¿verdad? O sea, toda persona que estornuda o que tose, uno sospecha que puede tenerlo, ¿no? Y en tu caso, bueno, se dio ese cansancio Total. importante que es típico de las virosis, ¿verdad? Los virus generalmente provocan eso, ¿no? Cansancio, una febrícula, no una fiebre quizás no muy alta, pero sí una fiebre que te da esa sensación de debilidad absoluta. Entonces el mensaje, María Eugenia, tiene que ser para adelante, positivo, investigarnos, averiguarnos, firmar ese tratado de paz, porque nadie puede dormir tranquilo si tú tenés un juicio adverso de tu propia persona. Entonces, no es perdonarse por todos los errores,
Digo, uno no debe ser autocomplaciente, pero sí comprender de que equivocarse forma parte del accionar del ser humano. Quien no hace nada tampoco se va a equivocar, no tiene posibilidad de equivocarse. Entonces, tratar de ese lápiz y ese papel llenarlo con aquellas fortalezas y ponerse a trabajar en ellas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y probar, porque quizás la prueba de acierto y error es lo único que nos queda por hacer para saber si somos capaces o no. Yo cuando escribí el primer libro, cuando llegué al capítulo 4, un día también me pregunté, ¿quién va a leer esto? ¿Verdad? ¿A quién le va a interesar esto que yo estoy escribiendo? Claro, son esos bajones que te vienen, pero ¿por qué? Porque la autoestima es fluctuante, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la confianza en mí mismo en ese momento, no recuerdo ahora, pero seguramente por determinadas circunstancias tuvo un descenso, y entonces empecé a pensar que nadie se iba a interesar en eso, ¿verdad? Entonces, por suerte después eso se recuperó. Claro. Claro, sí, pero digo, y uno tiene que estar preparado para eso. Saber que la vida no es una línea recta, que tiene oscilaciones, que tiene picos hacia arriba y picos hacia abajo, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a defendernos justamente de esos picos inferiores, que son los que nos pueden dejar fuera de la conversación. Entonces, bueno, argentinos y uruguayos, que prácticamente somos hermanos Bueno, de países, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que unirnos en esta lucha. Es más, leía los otros días que un médico argentino pedía por qué no se consultaba al Comité Científico Uruguayo para ver cómo habían hecho acá en Uruguay para poder contener la pandemia, ¿no? A ver, Argentina tiene científicos de primer nivel mundial. Creo que el tema no pasa por eso, sino que pasa por una circulación del virus que hay en la Argentina por la población muy grande que tiene, que se ha tornado absolutamente incontrolable. Porque fíjate tú que si hay un solo caso al cual tú no le puedas seguir el hilo epidemiológico, es decir, dónde se contagió y quiénes fueron los contactos, ya se te fue de las manos. Porque todas esas personas que están contagiadas siguen contagiando otros círculos y entonces el control es absolutamente imposible. No sabemos por dónde empezar. O sea, y también hoy en día en el mundo se cuestiona si la restricción y quédate en casa, que no puede ser eterno, es realmente la solución, porque cuando se abran las puertas otra vez, el pico, la segunda o la tercera ola, como se llama, va a aparecer. Entonces es muy difícil tomar la decisión y me río porque apenas subió el gobierno y apareció la pandemia, apareció en estos memes que aparecen en las redes sociales, Aníbal Fernández con Macri diciéndole no querés el ahora no. gobierno, ¿no? Sí, mejor te lo presto, te lo regalo, ¿no? Después, claro, es una responsabilidad enorme. En algo, aquí prácticamente el país se paralizó, ¿verdad? O sea, todo el equipo de gobierno está dedicado totalmente al control de la pandemia. Porque acá se maneja un concepto que yo estoy de acuerdo y creo que el presidente de ustedes lo maneja también, es que más allá de todo lo económico que es real y que en algún momento hay que reactivar, primero está la vida de los ciudadanos, los uruguayos, los argentinos. Totalmente. Entonces, ahí es donde hay que hacer hincapié. Pero, paralelamente, cada uno tiene su vida personal. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo en reflexionar sobre nuestro presente y sobre todas las cosas, cómo miramos el futuro, cómo nos visualizamos en el futuro. Y yo creo que vamos a salir con elegancia. Muchísimas gracias, doctor, A ti, por María esta Eugenia. charla y que esté bien. Y bueno, nos quedamos con Yo eso. Vamos también. a salir con ese mensaje que Sí, me parece que es muy importante para todos. sin duda que sí. Sin duda que sí. De la mano y unidos todos vamos a salir.